Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a tratar en comunicación la literatura latina y dentro de ello uno de los más importantes escritores, Virgilio. La literatura latina, o también romana, es la literatura de Roma antigua y de gran parte de Europa occidental. La literatura romana nos dicen que se modeló a partir de la literatura griega y esta le sirvió de referencia básica. Entonces, ¿qué podemos comprender? Que los romanos copiaron de la literatura griega. Ya les dije la clase pasada, cuando los romanos llegan a Grecia, descubren que era un pueblo más avanzado, ¿no? Y copian todo lo que había de los griegos. Y dentro de esto que han copiado es la literatura. A partir de ahí, los romanos van a imitar la literatura griega. Los periodos de la literatura latina romana. La literatura latina, anterior a la conquista de Grecia, era bastante rudimentaria. No tenían los tres géneros literarios, como la épica, la lírica y el género dramático. Solo tenían unas pequeñas composiciones denominadas carminas, eran unos pequeños poemitas. Recién en el siglo III y II a.C. va a empezar el florecimiento del teatro en Roma. Esto se debe a que en el año 240 a.C., cuando los magistrados romanos van a encargar al esclavo Livio Andrónico que tradujera y adaptara una comedia y una tragedia griega, ¿ya? A los romanos les va a gustar más la comedia, porque lo van a asemejar a lo que era el circo romano, que era la diversión, mantener al pueblo alegre. Y también va a haber la otra época, que es la época de Augusto, o la edad de oro de la poesía latina. Nos van a decir que a diferencia de la poesía griega, compuesta para ser recitada, la romana fue creada para ser leída y difundida a través de manuscritos. La poesía latina vivió sus mejores momentos y más brillantes momentos durante el gobierno del emperador Augusto, entre los años 31 a.C. al 14 después de Cristo. Ello se va a deber también a su ministro Mecenas, quien ayudaba y protegía a los escritores de la época, tanto de los escritores épicos como líricos, ¿ya? El ministro Mecenas se va a encargar de solventar y realizar los gastos, todas las necesidades que tenían los escritores, para que estos solo se dediquen a escribir. Vamos a hablar un poco de la épica de la literatura latina o romana. Las epopeyas griegas van a despertar en los romanos el deseo de tener una poesía épica, donde cuenten las hazañas de sus grandes héroes. Entonces los romanos también quieren tener una épica nacional que explicara los orígenes de Roma. Entonces Virgilio, poeta latino, emprendió la gran tarea de escribir la Eneida. En esta obra se ubican los orígenes de Roma en el admirado mundo griego. ¿Quién le va a indicar que escribiera esta obra con ese fin? Augusto, ¿ya? Luego viene la poesía lírica. Durante siglos, los poetas latinos se van a esforzar por tener una lengua poética tan rica y expresiva como la griega. Por mucho tiempo van a buscar que se parezca su lírica a la griega y lo van a conseguir. En el siglo I a.C. con Virgilio, con Horacio y Ovidio. Aquí tenemos al emperador Augusto. Vamos a hablar entonces ahora de Virgilio. Virgilio lo vamos a ubicar entre el año 70 al 10 a.C. Su nombre original fue Publio Virgilio Marón. Nació cerca de Mantua en el año 70 a.C. en una familia de humildes campesinos. Nos dicen que su infancia la pasó en el campo y luego va a estudiar retórica en varias ciudades. Posteriormente va a instalarse en Roma. Allí va a vivir bajo la protección del emperador Augusto, ¿no? Que mediante su ministro Mecenas le van a proporcionar todas las comodidades para que él se dedique enteramente a la poesía y a escribir. Va a fallecer en Brindisi el año 10 a.C. ¿Qué obras tiene Virgilio? Bucólicas, también llamadas églogas, son 10 poemas de ambiente pastoril,
porque van a narrar los amores de los pastores, ¿ya? Los pastores cantan sus amores. Cuando escuchamos égloga tiene que ver con un diálogo entre pastores, pero que se están contando sobre sus amores. Geórgicas es un poema que trata sobre la agricultura. Y su máxima obra, la Eneida. La Eneida la escribió bajo el amparo del emperador Augusto. Prácticamente el emperador Augusto le va a dar la orden que escriba esta obra, ¿ya? Le llevó 10 años escribir este poema épico a pedido del emperador, pero no la logra terminar de escribir. Virgilio concibió su obra con una clara intención propagandística. Según la leyenda que nos va a contar en la Eneida, Eneas, que es el personaje principal, es el fundador del linaje al que pertenecía Octavio Augusto. Entonces el emperador Augusto quería dar a entender que él provenía de Eneas, que Eneas es un semidios, es hijo de la diosa Venus y con un humano, ¿ya? La obra quedó inconclusa y antes de morir Virgilio pidió que fuera destruida. El argumento de la Eneida. ¿De qué va a narrar la Eneida? Es un poema épico. ¿Por qué decimos que es épico? Porque narra las historias de un héroe, en este caso es Eneas, de un héroe troyano, Eneas, hijo de Anquises y la diosa Venus, que se ve obligado a abandonar su ciudad, saqueada por los griegos, y va a cruzar el mar Mediterráneo en busca de una nueva patria. La travesía del héroe acaba en la península itálica, es decir, en Italia, región que logrará conquistar tras múltiples luchas. Entonces, de esta manera se supone que Eneas llega y funda Roma. Augusto quería demostrar pues que él descendía de acá, de Eneas, que era un semidios. El personaje Eneas. Virgilio en Eneas unió la sabiduría representada por Ulises u Odiseo y la valentía y el valor de Aquiles. Algo que en el mundo antiguo era algo irreconciliable. Quien era muy valiente, pues de repente no podía ser muy inteligente. Quien era inteligente, de repente no tenía las cualidades de mucha valentía. Pero la originalidad de Virgilio consistió en unir en la persona de Eneas las dos virtudes, hasta entonces que nos dicen irreconciliables, la sabiduría y la valentía. Entonces, la obra de la Eneida prácticamente es la unión de la Odisea y la Ilíada, para tener también así una historia tan grandiosa como los griegos. Eso era lo que buscaba Augusto. Vamos a ver sobre datos generales de la obra. ¿Qué género es? Épico narrativo. Épico ya hemos dicho porque narra la historia de un héroe, en este caso es Eneas, un semidios. Especie, una epopeya porque es un poema extenso que alaba y ensalza pues las proezas de este personaje Eneas. Extensión, tiene 12 cantos, tipo de versos hexámetros y lengua latina. ¿Qué actividades vas a realizar? Después de que has escuchado la explicación, vas a hacer un esquema y vas a responder las siguientes preguntas, ¿qué es la literatura latina? ¿Cómo se llamaban los pequeños poemas de los latinos antes de llegar a Grecia? ¿Cuál fue la época más gloriosa de la literatura latina? Menciona a los representantes o escritores de la literatura latina. ¿Quién mandó a escribir la Eneida y cuál era su propósito? Menciona las obras de Virgilio. ¿Quién era Eneas? Y en este personaje, ¿qué cualidades tiene? ¿Ya? ¿Qué cualidades hay en Eneas? Bien, jóvenes, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.